Bueno, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mí y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu palabra, por tu presencia maravillosa, Señor, por ser miembro del cuerpo de Cristo Jesús, tu iglesia. Cristo maravilloso, en este momento que tu palabra corra y sea glorificada en lo más recóndito de nuestra vida y lleve frutos para vida eterna. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Dando una alabanza, pueden tomar su lugar. Bueno, recuerde que estamos viendo la iglesia y su doctrina. Oiga, la iglesia y su doctrina. Ahora 8 días vimos algunas teorías y opiniones que muchas personas tienen con respecto a la iglesia del Señor. Vimos varias y la pregunta es, ¿cuál de esos conceptos, opiniones y teorías hemos de creer? La respuesta, hemos de creer la que siempre hemos creído, que la iglesia tuvo su origen en Cristo y comenzó en Pentecostés con 120 personas arrepentidas, convertidas, bautizadas en el nombre de Jesús y llenas del Espíritu Santo. No olvidemos que la iglesia que nació en Pentecostés fue la iglesia hebrea. Fue la iglesia hebrea y esa iglesia tuvo un crecimiento numérico muy grande. Comenzó al 100%, luego al 60% y luego al 30%, según la parábola del Señor. Y luego menciona el crecimiento de la iglesia gentil, que fue al 30%, al 60% y al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia hebrea, que nació el día de Pentecostés con 120, todos los que iban creyendo, que se bautizaban en el nombre después del arrepentimiento y conversión, eran añadidos a la iglesia, que eran 120. Todos los que iban creyendo se añadían a la iglesia, que eran 120, y esa iglesia creció rápidamente, pero rápidamente también comenzó a menguar. Porque note que la parábola comenzó al 100%, luego al 60% y luego al 30%, hasta que desapareció. Luego en Hechos capítulo 10 nace la iglesia gentil, que tuvo un crecimiento al 30%, al 60% y al 100%. Y todos los hebreos que se convertían eran añadidos a la iglesia gentil, porque ya la iglesia hebrea había desaparecido. Luego se menciona la iglesia gentil, la que ahora existe. Y los hebreos que se convierten son añadidos a la iglesia gentil. ¿Quiere darle una alabanza al Señor Jesús? Entonces,
miremos algunas razones, solamente vamos a mirar una esta noche, porque son varias, por las cuales no podía existir iglesia en el Antiguo Testamento. Recuerde que algunos llamados teólogos hablan de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no había iglesia. Oiga, no había iglesia. ¿Por qué razón? La primera, la que vamos a mirar, porque la iglesia es el resultado, es el fruto, es la consecuencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Sin su muerte no existiría su iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento no había iglesia, porque Cristo no había muerto. Isaías 53:10 nos dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Oiga, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y ese linaje es la iglesia. Pero eso solo tendría lugar cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Antes no. O en propiciación, según Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesucristo es la propiciación por el pecado. Oiga bien, Jesucristo es la propiciación por el pecado. Pero, ¿qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación es un medio por el cual se satisface la justicia y se evita la ira de Dios, y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. Vuelvo a repetirle, la palabra propiciación es un medio por el cual se satisface la justicia y se evita la ira de Dios, y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. Es por su muerte en la cruz que se puede mostrar misericordia. 3 veces en el Nuevo Testamento se habla de Cristo como propiciación. Aquí en Romanos 3:25 leemos que los que ponen su fe en Cristo reciben misericordia en virtud de su sangre derramada. Y en 1 Juan 2, verso 2 dice: Cristo es descrito como la propiciación por nuestros pecados. Y en 1 Juan 4:10, el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo para que fuese la propiciación por nuestros pecados. Y la oración del publicano en San Lucas 18, verso 13, era literalmente: Dios sé propicio a mi pecador.
Él estaba pidiendo a Dios que le mostrase misericordia. Cuando dice, sé propicio a mi pecador, le está pidiendo a Dios que le muestre su misericordia. Y la palabra propiciación aparece también en Hebreos 2, verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Aquí la expresión hacer propiciación significa quitar, pagando la pena, y es el equivalente del Antiguo Testamento de la palabra propiciatorio. Oiga, la palabra propiciación es el equivalente en el Antiguo Testamento de la palabra propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta del arca. Se habla mucho acerca del arca que había en el lugar santísimo. Esa arca tenía una cubierta que era de oro. Oiga, era de oro, se llamaba el propiciatorio. Sobre esa cubierta de oro, Dios manifestaba su gloria. Todo el año esa cubierta de oro estaba brillando, hasta que llegaba el día de la expiación, cuando dejaba de brillar, porque la sangre de un sacrificio era rociada sobre esa plancha de oro 7 veces. Ya no daba ese brillo que antes daba, porque quedaba opaca por la sangre que se le aplicaba. En el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de una víctima, y por medio de esto se expiaba o cubrían los errores del sumo sacerdote y del pueblo. Se dice que Cristo entró una sola vez en el santuario, que el sumo sacerdote solo entraba una vez al lugar santísimo con sangre ajena, pero era un día en el año, no una vez, sino un día en el año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre ajena. Pero ese día entraba 3 veces, un solo día en el año, pero en ese día entraba 3 veces al lugar santísimo, no solo una vez. Levítico 16:15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Cuando el sumo sacerdote entraba para hacer la expiación por el pecado, por él, por su casa y por el pueblo, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión
cuando Él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que él estaba allí solo, nadie podía estar en ese momento allí. Era un momento muy solemne, oiga, muy solemne. Y realmente el pueblo estaba en el atrio esperando que el sumo sacerdote saliera para bendecirlos. Pero el pueblo no estaba seguro que su representante ante Dios saliera vivo. Allí estaban pensando, Dios lo mataría, no estará vivo, saldrá con la bendición, ¿qué pasaría con el sumo sacerdote? Entonces, para que el pueblo se diera cuenta que su representante ante Dios estaba vivo, Dios le dijo al sacerdote que hiciera unas campanillas en el borde del vestido, y esas campanillas él las tenía que hacer sonar. Si no las hacía sonar, moriría. Y cuando hacía sonar las campanillas, el pueblo se gozaba, se alegraba diciendo: nuestro representante ante Dios está vivo. Y esas campanillas siguen sonando. Oiga, siguen sonando. ¿Sabe por qué? Esas campanillas nos hablan del Espíritu Santo. Cuando un creyente está recibiendo el poder de Dios, es las campanillas que están sonando, diciéndonos que Cristo está vivo. Bendito sea su nombre. Una alabanza para Él. Aleluya. El apóstol Juan, que conoció a Cristo muy bien, porque Juan le conoció en sus tres cuerpos: cuerpo de carne, cuerpo de gloria y cuerpo de resurrección. Él nos dice que esa plancha de oro, oiga, que esa plancha de oro que se llamaba el propiciatorio, nos dice que esa plancha de oro es Cristo. Primera de Juan 2, verso 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira, hermano, esa carta se escribió no como dándole a la persona un momento para que pecara, no. Se escribió para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, lo sacamos de la iglesia, lo echamos de la iglesia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es, oiga, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo se va a salvar, pero sí quiere decir que todo el que crea en esa obra expiatoria será salvo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. No olvide que cuando dice la Biblia que Cristo murió por nosotros, está diciendo que murió en nuestro lugar, porque los que teníamos que morir éramos nosotros. Pero Cristo dijo que no mueran ellos, yo muero en lugar de ellos.
Note quién tenía que morir en la cruz del medio, no era Cristo, era el peor ladrón, el peor criminal que había en la cárcel. La cruz del medio no era para Cristo, la cruz del medio era para Barrabás. Pero Cristo dijo, no, que Barrabás no muera. Yo muero en lugar de Barrabás. Y Barrabás representa a todo el hombre pecador. Cristo murió en nuestro lugar. Los que teníamos que morir éramos nosotros. Sea bendito su nombre. Y después de su muerte, vería linaje, o sea, su posteridad espiritual. Salmo 22, verso 30. La posteridad le servirá. Oiga bien, la posteridad le servirá. Y esa posteridad somos nosotros, salvos para servir. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, verá linaje. Cuando dice que vería linaje, no está diciendo que él, aunque había de morir, él viviría para verla. En la antigüedad, tener muchos hijos era una gran bendición. Y mucho más si uno vivía para verla. Génesis 48, 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. He aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. En otras palabras, Jehová me ha bendecido al poder ver tu simiente. Salmo 128, 5 y 6. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. Tener esta cantidad de hijos solo sería posible a través de su muerte, así lo dijo Cristo. San Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si Cristo no hubiera muerto, él hubiera quedado solo, sin descendencia. Pero ya Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Él sabía por qué lo decía. Por eso en la ley del siervo se le daba oportunidad de elegir la libertad o quedar solo, o en pagar el precio y quedar con su familia. No sé si usted habrá leído esto muy bonito. A ese siervo que servía allí por 6 años, a los 6 años le decían, ¿usted quiere quedar libre? Le dice, mire, si usted quiere quedar libre, lo puede hacer. Si entró solo, solo saldrá. Si entró con hijos, o su mujer le dio hijos aquí, su mujer, sus hijos serán de su amo, usted saldrá solo. Elija, se queda sirviendo o sale libre, pero sale solo. Mire lo que dice Éxodo 21, 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre.
de balde, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijas serán de su amo. Él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, lo que fue la cruz para Cristo, y su amo le horadará la oreja con lerna y será su siervo para siempre. Y Cristo dijo que para él poder traer los hombres hacia él, tenía que ser levantado en la cruz. Y no olvide que la Biblia habla de 3 levantamientos: de la tumba, de la cruz, de la tumba y cuando ascendió al cielo. San Juan 12:23 nuevamente. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A Nicodemo se le dijo de esta manera, San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que han creído en Cristo en esta dispensación de gracia, y los que han de creer en Cristo, estos son su iglesia. Por eso no podía existir iglesia en el Antiguo Testamento sin la muerte de Cristo. Porque su muerte no solo expió, o sea, borró nuestros pecados, sino que también nos ha purificado, nos ha santificado. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Ahora 8 días hablamos de las manchas y hablamos de las arrugas. El escritor de la carta a los hebreos nos dice que esto es un hecho consumado. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ese es el propósito con su iglesia, la purificación. Según Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En este texto hallamos algo muy, pero muy importante, y es que él dice que él se dio a sí mismo. Él no se entregó a otro, porque no había otro a quien entregarse. Es como el cumplimiento de la respuesta de Abraham a su hijo Isaac. Cuando la pregunta, Padre, tenemos la leña, el fuego para el sacrificio, pero ¿dónde está la víctima?
La respuesta es: Dios se proveerá. No dice Dios va a conseguir un animalito con el vecino. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y cuando Pablo habla de un mediador, no señala a otro, sino a él mismo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, recuerde que el escritor tiene cuidado en decir que el mediador no es Dios, que el mediador es Jesucristo hombre. ¿Por qué dice eso? Porque Jesucristo es Dios y hombre. Entonces dice, no es la parte divina la que media ante Dios, es la parte humana la que media ante la divinidad. Hay un solo Dios y asimismo, oiga, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El escritor de la carta a los Hebreos resalta este hecho cuando dice en Hebreos 9, 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante al Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A su nombre sea la gloria, para redimirnos de toda iniquidad, porque nosotros estamos secuestrados por el pecado, pero el Señor pagó el rescate, que era su propia sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hay hermanos que están diciendo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Pero la Biblia no dice que hay poder en la sangre de Cristo, sino que hay poder en aquel que derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. Porque su sangre fue el precio que Dios pagó por nuestro rescate. O dicho en otras palabras, sin precio no hay rescate, pero Cristo pagó el precio y nos rescató. Ahora somos de Él y debemos de servirle en agradecimiento, como aquel siervo que su dueño estaba maltratando. Y con esto termino. Se dice que en el Antiguo Testamento un amo muy cruel estaba maltratando a su siervo. Ya era tiempo de que él eligiera, se queda o se va, pero él lo cogió con la punta del pie, le reventó la cabeza, la cara, le daba por todas partes, y su siervo se revolcaba allí en el piso y su amo dándole golpes. Pero luego apareció un hombre con mucho dinero y le dijo al amo cruel, ¿cuánto vale ese siervo? El amo cruel le dijo, no tiene precio. Dijo, pídame lo que quiera que le pago. No se dice cuánto le pidió. La verdad es que comenzaron a negociar. Mientras negociaban, el siervo gritaba
y le decía al que lo quería comprar: no me compre porque no le sirvo. No me compre porque no le sirvo. Y repetía, no me compre porque no le sirvo. Pero el amo lo compró. Y luego que lo compró, lo cogió de una mano, lo levantó y le dijo: quedas libre, te puedes ir para tu casa. Y escuche algo. Cuando el amo le dijo: quedas libre, te puedes ir, el siervo cayó de rodillas ante su amo y le dice: Señor, permítame servirle. Señor, permítame servirle. Estaba agradecido con su amo porque lo había comprado para darlo en libertad. Ahora sí quería servirle, no como esclavo, sino como un siervo voluntario. Hermanos, si eso hizo ese siervo, nos enseña que nosotros debemos decir: Señor, permítame que le sirva, porque estamos agradecidos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.